Buenas tardes, bienvenidos de nuevo a estas tutorías de Derecho Constitucional 1. Recuerdo, creo que ya lo dije en la primera sesión, que estas tutorías son asimismo válidas para la asignatura Derecho Constitucional 2 del grado en Ciencias Jurídicas de las Administraciones Públicas, puesto que el programa coincide, la bibliografía coincide y es el mismo equipo docente el que lleva esta asignatura. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy hablaremos de la ley, de algunas de las cuestiones que bajo este título, la ley, son tratadas por el programa de la asignatura en su tema 7. Bueno, y para ello pues vamos a comenzar, para situar el tema, recordando algunas cuestiones tratadas en sesiones anteriores. En primer lugar, veíamos en una de esas sesiones anteriores que el artículo 1 del Código Civil establece como fuentes del derecho español, en primer lugar, a la ley, en segundo lugar, a la costumbre y en tercer lugar, a los principios generales del derecho, determinando esa relación jerárquica entre ellas. Segunda cosa que quiero recordar, veíamos asimismo que con la aprobación de la Constitución del 78, ese artículo 1 del Código Civil, cuya redacción es de 1974, no ha perdido vigencia, pero ha de ser interpretado a la luz de la Constitución, que es, como hemos explicado también, la fuente de las fuentes, es decir, la norma que determina el sistema de fuentes español. Y como también vimos, la primera determinación que hace la Constitución en relación con el sistema de fuentes es establecerse a sí misma como norma, como fuente, y por tanto como la primera de las fuentes. Por tanto, se sitúa la Constitución por encima de la ley. Ese carácter normativo supremo de la Constitución, como veíamos también, es afirmado por el artículo 9.1 de la Constitución al decir que los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. La tercera cosa que traigo aquí, que quiero recordar, es algo que decía en la primera sesión y en la última. Al presentar de modo general el programa de la asignatura decía que el concreto modelo de organización política, que es el Estado de Derecho, impone una serie de condiciones o características al sistema de fuentes. Y en la sesión pasada veíamos algunas de esas condiciones o características, ¿no? Las mencionábamos al final de la sesión anterior, puesto que se trata de los principios recogidos en el artículo 9.3 de la Constitución, ¿no? Con el que terminábamos. Los principios de legalidad, de jerarquía, de publicidad, de irretroactividad, de seguridad jurídica y de responsabilidad e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. Principios que, decíamos, forman parte del postulado esencial al Estado de Derecho del imperio de la ley. Pues bien, todas estas ideas nos van a servir para entender el tema de hoy y volveremos a ellas, aparecerán, irán apareciendo. Y es que los objetivos de la sesión de hoy, dependientes de los contenidos del tema 7 del programa de Derecho Constitucional 1, son básicamente dos. El primer objetivo es definir la ley como fuente del derecho, es decir, el concepto de ley. ¿Qué es la ley? Ahora bien, no vamos a tratar esta cuestión en un sentido absolutamente general, que nos obligaría a revisar el significado que la ley ha tenido en la historia del derecho y de la teoría política, sino que hemos de situar la cuestión en nuestro contexto histórico-político, y nuestro contexto histórico-político es el del Estado de Derecho. No obstante, obviamente, la ley conservará en el Estado de Derecho algunas de las notas que han ido integrando su concepto a lo largo de esa historia. Bueno, pero nos preguntamos por el sentido que la ley como fuente del derecho adquiere en el Estado de Derecho, usado este término en el sentido general que hace referencia al modelo de Estado que surge de las revoluciones liberales. Este primer objetivo nos llevará a tratar el principio de legalidad, que viene a ser la plasmación técnico-jurídica del principio político del imperio de la ley. Y nuestro segundo objetivo hoy es referirnos al tratamiento que de la ley como fuente del derecho hace la Constitución española del 78. Para hablar de todo ello, como siempre, seguiremos muy de cerca el manual de la asignatura Derecho Constitucional 1 para este curso 2012-2013, el libro de los profesores Santiago Sánchez y Pilar Mellado, El sistema de fuentes en el ordenamiento español, que volvemos a ver en pantalla. Bueno, y vamos ya a por los dos objetivos, a por los dos temas, a por las dos cuestiones. La primera, el concepto de ley. Para situar el concepto, para aclarar de qué hablamos aquí cuando nos referimos a la ley como fuente del derecho, nos servirá ese artículo 1 del Código Civil que traíamos al principio, que hemos recordado antes. Bueno, y una cuestión preliminar. Lo cierto es que, aunque si tratamos de llegar a un concepto de ley, lo lógico es que este se consiga al final de nuestro recorrido, tendremos que partir de un mínimo concepto para saber de qué hablamos. Y es que el término ley se utiliza en el campo del derecho, no nos vamos a otros campos, con distintos sentidos. Veamos cuáles. En primer lugar, a veces ley se utiliza como sinónimo de derecho objetivo, de norma. Entonces, ley incluiría a todas las fuentes del derecho. Este es el sentido que el término ley tiene, por ejemplo, en la expresión el contrato es ley entre las partes. Pues bien, este no es el sentido que nos interesa y que tiene en este tema. En un segundo sentido, un poco más restringido,
ley equivaldría a todo el derecho estatal escrito. Es decir, ley es, en este segundo sentido, el derecho escrito que proviene del poder público o político. En este sentido, ley incluiría tanto a la Constitución como a las normas aprobadas por el llamado Poder Legislativo, en un Estado de Derecho, el Parlamento, la Asamblea o las Cortes entre nosotros, y también incluiría las normas generales aprobadas por el Poder Ejecutivo o Gobierno, los llamados reglamentos. Este es el sentido que debemos dar al término ley en el artículo 1 del Código Civil, pero tampoco es este el sentido que nos interesa, que vamos a dar al término ley al tratar hoy su concepto. El sentido que nos interesa y que vamos a dar al término ley, al tratar su concepto hoy, es el más estricto o técnico del término ley, que alude a la norma aprobada por el Poder Legislativo. Como decíamos antes, en el Estado de Derecho, pues por el Parlamento, la Asamblea Legislativa o Representativa o las Cortes. Pues bien, aquí tenemos ya un concepto previo, aunque parezca un concepto demasiado circular. Un concepto primero, básico, para llegar a un concepto más completo que dé cuenta del sentido que esta fuente del derecho ha adquirido en los estados democráticos. Vamos a por él. Efectivamente, la ley es la norma aprobada por el Poder Legislativo, pero la idea de la ley como fuente del derecho se va a acompañar en el Estado de Derecho de toda una serie de notas o caracteres que vienen a completar ese concepto inicial y que dan cuenta del papel de esta norma en el sistema de fuentes. ¿Cuáles son esas notas o caracteres que completan o integran el concepto de ley, el concepto liberal de ley? Seguimos al profesor Santiago Sánchez en la enumeración de esos caracteres de la ley. A ver, la primera nota que va a caracterizar a la ley, que viene de lejos y que va a ser recogida y destacada por el pensamiento ilustrado que precede a la Revolución Francesa, es la racionalidad. La ley es encarnación de la razón. Es la idea de la ley de Montesquieu y del justnaturalismo racionalista del siglo XVIII. Como dice Montesquieu, y vemos en pantalla, las leyes políticas y civiles de cada nación deben ser supuestos concretos de materialización o de aplicación de la razón humana. La segunda característica de la ley es que es expresión de la voluntad general. Es la idea de la ley de Rousseau, que se compagina bien con la idea anterior, al decir Rousseau que la voluntad general es, en cada individuo, un acto puro del entendimiento que razona en el silencio de las pasiones sobre lo que el hombre puede exigir de su semejante y éste de él. La tercera nota, que recoge nuestro concepto inicial, el básico, es la de que la ley como expresión de la voluntad general es manifestada por sus representantes, los miembros de la Asamblea Legislativa, según la teoría de la representación. La cuarta nota es consecuencia de la visión de la ley que suponen las anteriores notas y es la consideración de la ley como la norma suprema. Esta nota, que la ley es la norma suprema, quiere decir o implica a su vez que es la primera en la jerarquía normativa con los efectos que ello conlleva, es todopoderosa en el sentido de que no hay nada que no pueda regular y es obligatoria. Y estas ideas son las que recoge la expresión fuerza de ley. La quinta característica de la ley que destacamos, una nota clásica, es la de generalidad. Generalidad que tiene un significado doble. Por una parte, que la ley es general significa que es la misma para todos, igual entonces. En palabras de Rousseau, la generalidad consiste en que la ley considera a los ciudadanos formando un cuerpo. Pero por otra parte, general significa también abstracta. La ley considera las acciones en abstracto, dirá asimismo Rousseau. La sexta nota, a la que nos referimos de modo muy breve como las que quedan, es que las leyes han de ser pocas. La séptima, que la ley se caracteriza o se ha de caracterizar por su perdurabilidad o permanencia. La octava, que la ley ha de caracterizarse por la claridad y sencillez en su redacción. La novena, la aplicabilidad al futuro, es decir, la irretroactividad. Y la décima y última que destacamos, la publicidad. Pues bien, todas estas notas, que integran la concepción moderna liberal de ley, tienen su fundamento, es necesario llamar la atención sobre esto, en el valor básico en el Estado de Derecho que es la libertad. Es precisamente porque la ley se caracteriza por estas notas, por lo que el imperio de la ley será garantía de la libertad. Dentro del amplio espectro del corpus de obras que pueden ser consideradas en un sentido amplio liberales, encontramos autores, posiciones que ponen el acento en la nota democrática como garantía de la libertad, entendiendo que bajo la ley hecha por los representantes del pueblo soberano, el pueblo está sujeto a su propia voluntad y en ese sentido es libre. Aquí recuerdo que el principio de legalidad supone que la ley no solo rige para los ciudadanos, sino también para el poder político. El propio concepto completo de ley es un límite para el poder legislativo y por lo que respecta a los poderes ejecutivo y judicial, el principio de legalidad determina la sujeción de los mismos a la ley.
Bueno, pero encontramos asimismo posiciones dentro del liberalismo que, por ser más críticas de la democracia, ponen el acento en todas las otras notas de la ley como garantía de la libertad: generalidad, permanencia, claridad, irretroactividad, publicidad. En cualquier caso, todas esas notas vienen a integrar la doctrina del imperio de la ley como garantía de la libertad. Pues bien, este es el concepto de ley que surge de la Revolución Francesa, vigente en el primer Estado de Derecho, el Estado liberal decimonónico, pero si bien es un concepto que sigue ejerciendo su influencia en los actuales Estados de Derecho, no podemos decir que esté plenamente vigente, es decir, no podemos afirmar que la ley se caracterice hoy por esas notas. En este sentido, se hablará en el siglo XX de crisis de la ley, que es la crisis de esa idea de la ley como expresión de la voluntad general, como racional frente a instrumental, como general, duradera, clara, suprema o todopoderosa. ¿De dónde surge esta crisis? Bueno, la crisis es consecuencia de transformaciones políticas de distinto signo, de las que destacamos tres. La primera, la transformación del Estado liberal en Estado social, es decir, de un Estado abstencionista, mínimo como se le ha llamado, en un Estado interventor, que aspira a erradicar las condiciones sociales de la desigualdad y para ello asume una gran cantidad de tareas. Esto va a implicar la multiplicación de las leyes, la aprobación de leyes no siempre generales y otros cambios en el sentido liberal clásico de la ley. Otro de los factores que hay detrás de la crisis de la ley es la crisis del Estado como organización política autónoma, unitaria y soberana, bien por el desarrollo del derecho internacional, como el derecho internacional convencional, y entonces aquí recuerdo que los tratados internacionales no van a poder ser modificados por la ley, bien por la aparición de nuevos centros de poder dentro y fuera del Estado. Dentro, por la configuración dentro del Estado de entidades territoriales con autonomía política y por tanto con capacidad normativa legislativa en su territorio. Fuera, por la integración del Estado en entidades supranacionales con capacidad normativa sobre o paralelamente a la del Estado. Todo esto ha terminado con la supremacía y omnipotencia de la ley. Y bien, en tercer lugar, también ha terminado con la supremacía y omnipotencia de la ley la atribución a la Constitución de carácter normativo supremo. Esta es la tercera transformación, la última de las causas de la crisis de la ley que mencionamos. Y para dejar esta cuestión únicamente decir que, a pesar de estas transformaciones a que hemos hecho referencia, la ley sigue teniendo en el Estado de Derecho un carácter primario en el sistema de fuentes. Y con esto pasemos ya al segundo punto que hemos dicho que trataríamos en la sesión de hoy. ¿Cómo es contemplada la ley como fuente del derecho en nuestra Constitución vigente? Resumiremos lo fundamental en tres ideas. La primera de ellas, en primer lugar, pues el preámbulo de nuestra Constitución parece recoger la concepción de la ley del constitucionalismo liberal, al establecer o al decir que la nación española proclama su voluntad de consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular. Pero lo cierto es que la Constitución supone la superación de dicha concepción, y ello, pues, por el carácter normativo de la Constitución, por razón del cual la ley deja de ser la norma suprema, también porque establece un Estado social de derecho, también porque posibilita la existencia de otros centros de poder con capacidad normativa dentro y fuera del Estado. Segunda idea. En segundo lugar, destacamos que la ley en nuestra Constitución no es un tipo normativo unitario, sino una categoría que incluye una gran variedad de tipos normativos. Es decir, nuestra Constitución contempla una amplia variedad de normas con rango y valor de ley. Vamos a tratar de mencionarlas. Por una parte, están las leyes estatales y las autonómicas. Por otra parte, dentro de las leyes estatales también hay variedad de tipos legales y en este sentido destaca la novedad de las leyes orgánicas, ¿no? La introducción de las leyes orgánicas junto a las leyes ordinarias. De esta distinción hablaremos próximamente. Además, hay un grupo de normas legales específicas que están relacionadas con el Estado autonómico y que han sido previstas por el Constituyente precisamente porque la Constitución no deja cerrada la regulación del Estado autonómico. Estas normas son los estatutos de autonomía, las leyes básicas, las leyes marco, las leyes de transferencia y delegación y las leyes de armonización. A todas ellas también nos referiremos en otra sesión. También la doctrina acostumbra a recoger como otro tipo legal peculiar la ley de presupuestos. Y, en fin, incluso tienen rango y valor de ley los decretos legislativos y los decretos leyes del Gobierno que veremos en otra sesión, y los reglamentos de las cámaras. La última idea que destaco es la recepción del principio de legalidad en nuestra Constitución. De esto ya hemos hablado, ya hemos dicho que de modo general aparece recogido en el preámbulo como imperio de la ley y en el artículo 9.3 que veíamos al principio de la sesión de hoy y en otras. Pero también aparece recogido, y esto es lo que añadimos hoy, por nuestra Constitución en sus manifestaciones concretas en otros preceptos. Concretamente, pues en el artículo 25.1 de la Constitución, que recoge el llamado principio de legalidad penal,
estableciendo que nadie puede ser condenado o sancionado por acciones o omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa en virtud de la legislación vigente. En segundo lugar, el artículo 97 se refiere a la sumisión o sujeción del Gobierno a la ley, estableciendo que el Gobierno ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes. En tercer lugar, el artículo 103.1 de la Constitución. Este se refiere a la Administración y también a su sumisión a la ley. Establece el 103.1 que la Administración pública sirve con objetividad a los intereses generales y actúa de acuerdo con una serie de principios que menciona, el de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, y añade con pleno sometimiento a la ley y al derecho. Y por último, el artículo 117.1 de la Constitución se refiere a el Poder Judicial, ¿no?, a la sujeción del Poder Judicial a la ley, estableciendo que la justicia, que emana del pueblo y se administra por jueces y magistrados integrantes del Poder Judicial, independientes, inamovibles, irresponsables, podríamos decir, estos jueces y magistrados están sometidos únicamente al imperio de la ley. Bien, con esto terminamos los objetivos que nos habíamos propuesto tratar hoy y me despido ya hasta la próxima sesión. Hasta entonces. Quería trabajar y seguir estudiando. En su día no tuve ocasión de estudiar. Para promocionar necesitaba una carrera. Organizo mi tiempo como más me conviene. Ahora formo parte de la mayor universidad de España. La trobaràs molt prop de tu. UNED, Centro Francisco Tomás y Valiente, cerca de ti. Quería trabajar y seguir estudiando. En su día no tuve ocasión de estudiar. Para promocionar necesitaba una carrera. Organizo mi tiempo como más me conviene. Ahora formo parte de la mayor universidad de España. La trobaràs molt prop de tu. UNED, Centro Francisco Tomás y Valiente, cerca de ti.